invitados y pediría que No hiciéramos un escucho. listado de quiénes son los Hola, no invitados escucho. y partiéramos y comenzáramos con la exposición. Estaba el Consejo de Pueblos Atacameños, o si están identificados, o el orden que usted tenga ahí, señor secretario, en su registro, por favor. Buenos días, señor presidente. Previamente quisiera dar cuenta de una carta que hemos recibido anoche, luego de terminada la sesión que se celebró por esta comisión. Es una comunicación suscrita por diversas comunidades indígenas de las zonas norte y sur del país, mediante la cual solicitan suspender la votación del proyecto de reforma constitucional sobre escaños reservados que figura en la tabla de esta sesión, a objeto de planificar una consulta indígena genuina, así señalan, en relación con este asunto, fundadas en que durante toda la tramitación parlamentaria de la iniciativa no han sido escuchados todos los pueblos originarios concernidos y solo se ha recibido a organizaciones indígenas de algunos pueblos, principalmente a personeros que se manifiestan de acuerdo con una forma específica de participación que no necesariamente se ajusta a los patrones culturales y costumbres de cada uno de los pueblos. Eso como cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Queda registrada esa información. Yo le pediría que viéramos el listado de quienes están invitados. Yo al menos lo que tengo consignado, el Consejo de Pueblos Atacameños, ver quiénes son. Les pido especialmente a las comunidades que uno por organización, de manera tal de poder escucharlos a todos, y nosotros estamos hoy día llamados a seguir con el debate y poder en lo posible votar el proyecto. Señor secretario, veamos quién es el orden que usted tiene. Gracias, señor presidente. Quisiera entonces señalarle, señor presidente, que tenemos quórum. Están los senadores Galilea y Araya ya con nosotros. Entonces, iniciada la discusión, y me indica quién es el primer expositor. Señor presidente, para esta sesión han sido invitados los siguientes personeros. No escucho llama informática. Los siguientes personeros, digo. El presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, señor Sergio Cubillos. El representante de las comunidades quechua de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y presidente de la comunidad quechua de Quipisca, señor Wilfredo Bacián. La concejala de la comuna de Pica, señora Catalina Cortés. Los personeros de la Red Nacional de Aguita, señoras Gabriela Calderón y Marianela Jopia, y señores Eric Chinga y José Rojas. El vocero del Consejo Nacional del Pueblo Chango, señor Felipe Rivera. Y los representantes del pueblo Coya, señoras Isabel Godoy, Sonia Neira, Elena Rivera y el señor Jacob Jerónimo. Perfecto. Partamos en ese mismo orden, don Ignacio. Tiene la palabra don Sergio Cubillos. Muy buenos días. Gracias, presidente, por la invitación y la oportunidad que tenemos para poder exponerles nuestra propuesta y también nuestra preocupación respecto a este tema de los escaños reservados. No sé si se podrá dar la oportunidad para poder presentar una PPT muy pequeña para que pueda ilustrar lo que queremos presentar. Compartimos la pantalla. Habilitado. Muchas gracias. No, me dice que está inhabilitada la función. Ya se permitió en todo caso. Ahí sí. Ahí sí. Ahí entonces les voy a... Muy bien. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos del Consejo de Pueblos Atacameños, que les habla Sergio Cubillos, presidente de esta asociación que reúne a 18 comunidades del sector del área de desarrollo indígena Atacama La Grande, de la comuna de San Pedro de Atacama. Hemos presentado en diversas ocasiones en esta comisión y también en la Cámara de Diputados, por lo tanto creo que hacer la historia, ustedes ya nos conocen más o menos. Somos un pueblo ancestral reconocidos por el Estado de Chile, tenemos una cosmovisión propia y un territorio del cual resguardar, ¿cierto? Ejercemos libre determinación y queremos participar en la configuración del nuevo Chile como un sujeto político colectivo.
¿ya? Esa decisión, para que también nos pongamos en contexto, fue tomada en el Congreso en Talabre, que se realizó en marzo de este año, donde asistieron más de 250 atacameños representantes de tanto de acá de San Pedro de Atacama, del Alto Loa, de Calama y también parte de Antofagasta. En conjunto con esta propuesta, conversamos con el Consejo Nacional del Pueblo Chango, también con el pueblo Coya y bueno, nosotros los atacameños, ¿ya? Somos los 3 pueblos que hoy día estamos representados en esta presentación y en esta propuesta. Entendemos que estamos en un momento crucial para el Estado en su conjunto. El domingo se aprobó, ¿cierto?, el poder realizar o escribir una nueva constitución y también la convención constitucional. Hay un mandato, como les decía, fuerte y claro, que se manifestó este domingo pasado y que fue por amplia mayoría. Desde nuestro punto de vista, los pueblos de Chile, por una mayoría abrumadora, exigieron que este nuevo pacto social sea construido por todos y por todas con respeto y consideración a cada pueblo que habita este Estado, ¿ya? Y derechamente, ¿cuál es nuestra propuesta y qué es lo que hemos venido presentando desde un tiempo a esta parte? La participación en el órgano constituyente de los pueblos originarios debe ser de acuerdo al censo 2017. Tenemos el derecho a autorrepresentarnos de manera colectiva con representantes elegidos por nosotras y nosotros, una proporción equivalente al 12,8%, que a lo menos asegura un representante por pueblo originario que habita en el Estado chileno. Esta participación debe ser supernumeraria a los 155 constituyentes que ya existen para el pueblo de Chile. Y acá me quiero detener un momento porque el domingo, señores senadores, la opción convención constitucional ganó por amplia mayoría y esa convención constitucional ya tiene a los 155 convencionales. Entonces, no querer hacerlos supernumerarios, creemos que acordando hoy día que los escaños reservados no sean supernumerarios, va a ser un tremendo engaño a la población chilena, al pueblo chileno que votó por tener 155 convencionales y además esperando, porque fue la palabra que esbozaron tanto en la Cámara de Diputados como ahora en el Senado, de que iba a haber escaños reservados para los pueblos originarios creo que esa palabra, el honor a esa palabra debe respetarse y ustedes deben hacer valer, ¿cierto?, lo que ya se habían comprometido a legislar. Debe ser con sentido de paridad, por supuesto que sí, que respete nuestra cosmovisión andina, en la cual se haga patente el sentido de la dualidad. Si en el proceso del pueblo chileno está la paridad, hablemos de paridad en serio, que sea un hombre y una mujer de cada pueblo que pueda estar presente en la escritura de la nueva Constitución. Hoy día tanto hombres y mujeres deben estar a la par y su participación debe ser igualitaria y por lo tanto, y además en nuestra cosmovisión como pueblos andinos, el sol, la luna, la mujer, el hombre siempre están presentes y en sentido igualitario. La forma de votar debe ser verificación sin construir un padrón especial, no hay tiempo para ello y sería un sobrerequisito para nuestros pueblos del norte, que una parte importante habita en la precordillera y altiplano andino. Ya es difícil, ya fue difícil votar este fin de semana, imagínense lo que sería tener que construir un padrón y bajar a la ciudad para poder inscribirse en ese padrón. Por lo tanto, solicitamos que sea a través de la autoidentificación. La candidatura de los y las candidatas a los constituyentes debe ser patrocinada por al menos 3 comunidades o 5 asociaciones. Se deberá votar una sola vez, ya sea en la elección de los constituyentes chilenos o de pueblos originarios por el pueblo al cual se autoidentifique. Esa ha sido nuestra propuesta, lo que nosotros hemos venido diciendo desde un principio, lo hemos conversado con nuestros senadores de acá de la región, especialmente el senador Pedro Araya, también con los diputados, y creemos, estimados senadores, ustedes que me están viendo y me están escuchando en estos momentos, creemos de que la participación de los pueblos originarios en un proceso tan importante como este tiene que darse de forma seria y de forma completa. No podemos dejar o no podemos quitarle escaños o los espacios a los 155 que ya fueron elegidos el domingo por amplia mayoría. Estos escaños deben ser supernumerarios, tiene que haber una dualidad. Y aquí les quiero hablar más que como líder de una organización, les quiero hablar del corazón de un atacameño, del corazón de un licanantay. Nosotros queremos participar, siempre hemos estado por el diálogo, por sentarnos en la mesa, por conversar, por llegar a acuerdos, y es lo que también ustedes nos han solicitado a nosotros a través de la historia. Pero esta vez sentimos de que al parecer de nuevo estamos
entrando por la puerta de atrás. De nuevo estamos recogiendo las migajas de lo que va quedando del proceso. Ya se aprobó, ya se legisló respecto a la paridad de género, ya se aprobó de independiente, se ha avanzado en otras legislaciones. ¿Por qué los pueblos originarios siempre al último, siempre teniendo que pedir por favor el ingreso a un proceso que creo nos merecemos estar? El Estado de Chile tiene una deuda tremenda con los pueblos originarios, en especial con los pueblos del norte. Siempre se habla de los hermanos mapuche y nosotros siempre quedamos allá en el olvido, nunca se nos nombra, siempre está el plan de la Araucanía y en buena hora porque los hermanos mapuches también han luchado por años lo que hoy día tienen y también cómo se les ha tratado también en esos sectores. Pero, estimados senadores, quiero exigirles hoy día con mucho respeto y humildad de que nos puedan dar esa participación, pero una participación como corresponde. Escaños reservados supernumerarios, dualidad, o sea, que exista un hombre y una mujer de cada uno de los pueblos, que sea a través de la autoidentificación y que nos permitan participar de una vez en este proceso para que de una vez por todas el Estado empiece a saldar la deuda que tiene con nuestros pueblos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo a la participación de los pueblos originarios? ¿Le tenemos miedo al diálogo? ¿Le tenemos miedo a esa conversación fraterna, a esa conversación real, honrada? ¿Por qué le tenemos miedo? Si no le tenemos miedo, hoy día aprobemos escaños reservados, supernumerarios, como lo hemos venido diciendo, y dennos la oportunidad, la posibilidad de poder estar presentes en la escritura de una constitución que va a ser histórica para este país y que tiene la oportunidad de poder abrazar a sus pueblos originarios como debió haber sido hace muchísimo tiempo. Espero que puedan entenderlo, les pueda hacer sentido y que de verdad hoy día voten con el corazón pensando en todos aquellos de los pueblos originarios que han dejado de existir, que han tenido que recibir injusticias por más de 500 años. Espero que en nombre de Tomás Panire, en nombre de Tupac Amaru, en nombre de todos aquellos que se fueron en el pasado luchando y pensando que en algún momento los pueblos originarios iban a tener su momento, espero que ustedes hoy día los recuerden y voten con la conciencia, con el corazón y puedan darnos la posibilidad de participar en este proceso. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar. Gracias Sergio por la presentación, gracias también por la información que tú nos has presentado, dejarlo a disposición de la comisión. Solo una precisión, los pueblos originarios no están para esta comisión en el último lugar de la representación, está pendiente todavía los independientes y lo hemos hecho en el orden que tenemos los proyectos, por eso la discusión, al menos en esta comisión esa exclusión no va a ocurrir. Gracias Sergio y que déjanos a disposición esa información. Señor secretario, pasamos a la segunda presentación. Sí, señor presidente. A continuación correspondería entonces recibir la exposición del representante de las comunidades quechua de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y presidente de la comunidad quechua de Equipisca, señor Wilfredo Bacián. Wilfredo, tiene la palabra. Señor presidente, muy buenos días. A saludar a todas las senadoras y senadores. Por protocolo indígena, quiero ceder primero la palabra a una hermana mujer, para que también dentro de la paridad que se plantea pueda expresar y ahora y a posterior yo me puedo dirigir. Si es que es posible. Sí, es posible, Wilfredo, pero lo que les he solicitado es que lo importante es que cada representante sea una exposición, si no, esto nos puede exponer a un tiempo... me refería a otro pueblo. Pero tiene la palabra, vea quién usted decida ahí al lado, quién es la mujer que lo acompaña para poder hacerlo, don Wilfredo. Me refería a otro pueblo, señor presidente, pero si es que ustedes lo determinan que es el... No, adelante, Wilfredo. Bueno, Imaynaya Casanqui, Guayquicuna, Panaicuna, ahí en Punchau. Les he saludado primeramente en nuestra lengua materna, el quechua, lengua milenaria que aún reviven en estos territorios del norte de este país. Bueno, estimados senadores y senadoras de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, hoy le vengo a hablar en representación expresa de las comunidades y asociaciones indígenas quechua de los territorios que habitan en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. A saber, son la comunidad quechua de Quipisca, de Guatacondo, de Mamiña y Quiuca, Pica, de Tarapacá, la Asociación Indígena Quechua Mantapacari de Arica, Parinacota, la Asociación Indígena y Comunidad Indígena de
Cosca, Oyahue, San Pedro Estación y Cebollar Escotán de la región de Antofagasta. En consecuencia, creo que en este proceso es la primera vez que se puede decir que un pueblo originario casi completo se puede pronunciar respecto de una iniciativa como es este proyecto de ley que se encuentra en análisis y discusión en esta comisión. Primero, queremos dejar en claro que el recibir al pueblo quechua en audiencia en esta comisión no implica el cumplimiento del derecho a la consulta indígena, que de acuerdo al derecho internacional y nacional tienen otros requisitos, otras etapas y metodologías que se adecúan a los patrones culturales de nuestro pueblo nación quechua. Segundo, señalar que actualmente existe un consenso político por integrar a los pueblos originarios al proceso constituyente que se encuentra en desarrollo, lo que vemos positivamente y valoramos. Pero poco se ha discutido acerca de las alternativas de esa participación. Vemos que lamentablemente tales alternativas son promovidas por los actores políticos e indígenas que han participado de este proceso. Además que solo se habla de escaños reservados. Como esta alternativa de los escaños no ha sido debatida ni consensuada con el pueblo quechua, la situación actual es de imposición, lo que consideramos es una falta de respeto para nuestro pueblo y para los pueblos originarios que no han sido escuchados en este proceso. Ayer ustedes pretendían votar el proyecto sin la participación de los demás pueblos originarios. Tercero, que esta imposición de alternativa de los escaños no se ajusta a nuestra naturaleza como pueblos originarios, pues nosotros somos pueblos y naciones originarias, no meros cuerpos intermedios de la sociedad civil chilena. El Estado nos trata como juntas de vecinos, pero no lo somos. Nunca lo hemos sido. Tampoco somos minorías, pues tenemos que la ley internacional nos reconoce el derecho a la autodeterminación política en su artículo 3.0 al 5 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Y por lo tanto, que nos reconozcan solo escaños minoritarios no se condice con nuestra realidad. Cada pueblo tiene su cultura y cada pueblo debe hablar para determinar su forma de participación. Cuarto, que así como es injusto que el Estado de Chile otorgue solamente escaños minoritarios a los pueblos originarios, también es injusto que nos discrimine entre nosotros mismos. Darle más escaños a otros pueblos y menos a otros es discriminarnos, pues los pueblos o naciones deben participar en igualdad de condiciones al redactar esta nueva Constitución. Insistimos que no somos parte de la sociedad civil ni tampoco minorías. Somos pueblos y naciones, y como tales se nos debe tratar en igualdad, pues tenemos el mismo valor más allá del número de componentes de cada uno. Quinto, que más allá de las opciones de participación, ellas no deben ser impuestas. No podemos seguir siendo tratados como botín de guerra del Pacífico. Tenemos dignidad y gozamos de derechos. Uno de ellos, que es válido y eficaz aquí y ahora, es la consulta indígena, que pese a que siempre ha sido mal ejecutada por los gobiernos de turno, si se realizara bien, podría asegurar que cada pueblo acepte o rechace los escaños y proponga medidas alternativas más o menos profundas de participación indígena sustantiva y real en este proceso. No entendemos por qué, habiendo tiempo, el Congreso no realiza la consulta indígena, siendo el ente jurídicamente obligado de acuerdo al convenio 169 de la OIT, ya que este proceso nace de una iniciativa parlamentaria. Entre octubre del 2020 y abril del 2021, ¿no habrá tiempo para una consulta indígena? Las condiciones están dadas, y si el Estado no realiza esta consulta indígena, no solo este proceso constituyente será ilegal e inconstitucional, sino que también comprometerá la responsabilidad internacional del Estado de Chile por no haberse realizado la consulta de esta forma, de esta reforma constitucional que se tramita hoy en el Congreso. Sexto,
creemos que nuestra voluntad manifestada hoy ante ustedes es lo justo. Nadie puede arrogarse la voz del pueblo quechua, ningún pueblo, ni académicos, ni políticos, pueden, sin grave falta, arrogarse la representatividad de otro pueblo para avalar este proyecto, ni ningún otro. Lo que vale para los pueblos originarios y también para el pueblo de Chile. Pedimos se respete la voluntad del pueblo quechua y esta comisión oficie al Ejecutivo pueda disponer de los recursos necesarios en el financiamiento para que el Congreso realice la consulta indígena, porque es el Congreso el obligado jurídicamente a realizarla a cada pueblo originario, a efecto de que se escuche su voz colectiva y no individual, y no solo a algunas organizaciones indígenas y académicos, como ha sido el caso, que no representan a ningún pueblo como tal, como ha ocurrido hasta ahora. Es por los académicos que muchos pueblos hemos sido invisibilizados en este estado de Chile. Séptimo, que la comisión puede aprobar este proyecto hoy, pues la oposición tiene mayoría en la comisión, pero no tiene los votos en la sala porque no hay acuerdo con la derecha. Lo peor sería perderlo en la sala, pues solo se podría reponer el proyecto en un año más, de acuerdo a la ley orgánica del Senado. Sacar al pizarrón a la derecha haciendo fracasar nuestros derechos como pueblos originarios no es la primera vez que lo hemos visto. Pero con nuestros derechos, señor presidente, con todo respeto, no se juega. Si ustedes se arriesgan a votar hoy y arrojar nuestros derechos a la sala a una ruleta rusa, es su responsabilidad, señor presidente, y no la nuestra ni de los pueblos originarios. Los invitamos y los exhortamos a que puedan generar un proceso de consulta indígena, no solo por nosotros, sino también por ustedes, para destrabar los conflictos que persisten y que se apruebe uno o varios mecanismos de participación indígena en la Convención Constitucional, mucho más profundos y sustantivos que el que se debate hoy en la Comisión y en el Congreso, y que no se nos arroje a la sala para sacarse mutuamente al pizarrón ustedes, los partidos políticos. Por lo tanto, señor presidente, pedimos que de acuerdo al convenio 169 de la OIT y a los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Estado de Chile y que ha sido ratificado también por el Congreso de la República, este mismo Congreso proceda a ejecutar una consulta indígena real y verdadera acerca del procedimiento de participación indígena en la Convención Constituyente, no como las que nos tienen acostumbrados los gobiernos de turno, de acarrear a fiel corderitos que son ligados a distintos partidos políticos, sino también los pueblos originarios también tenemos que sernos respetados. No como las que tienen acostumbrados los gobiernos de turno. No solo Chile despertó, sino también los pueblos originarios hemos despertado y exigimos el respeto y que se respeten nuestros derechos como pueblo, nación originaria, preexistente al colonialismo y al Estado hoy imperante. Tupanán Chiscama. En buena hora, esto ha sido lo que le he leído, el texto que hemos coincidido, las distintas organizaciones indígenas quechuas que hoy día habitamos este territorio de Chile. Por lo tanto, creemos necesario insistir en que debe hoy día generarse un proceso de consulta indígena sobre esta medida legislativa, pues afecta directamente los intereses de los pueblos originarios. Y no puede ser este un espacio solo para algunos, para que puedan arrogarse una representación que muchas veces no la tienen por estar sentado ocupando un cargo en este proceso que se viene. Con mucho respeto, con mucha sinceridad y honestidad, les pido y invoco también a nuestras deidades, a nuestros apus, a nuestros ancestros, para que hoy día también puedan interceder en la conciencia de ustedes los parlamentarios y puedan entender la lógica
de cómo funcionamos nosotros los pueblos originarios y puedan sentirse también en cómo nosotros vemos nuestra participación dentro de un Estado como es el de Chile. Hemos sido discriminados por años y no puede seguir siendo que este espacio que hoy día se ha dado lo sigamos siendo, por favorecer a unos más que a otros. Si se va a legislar, que se legisle en igualdad de condiciones en base a los derechos colectivos que tenemos todos los pueblos originarios que habitan en este territorio. Si eso no sucede, estaríamos siguiendo el camino que por años han desarrollado la clase política de este país, la discriminación, el no entender el cómo funcionamos los pueblos originarios. Es por eso, estimados senadores, senadoras, y aprovechando que está la senadora de nuestra región aquí presente, que pueda también defender esta posición, porque creo que es la más justa y que es la que corresponde. No podemos nosotros los indígenas empezar a pelearnos entre nosotros para poder estar sentados en ese proceso. Creemos que cada pueblo tiene la oportunidad histórica hoy día de colectivamente construir lo que queremos en esta nueva constitución. Y no que nos vengan a decir los partidos políticos lo que tenemos que hacer o decir en este documento. Porque así ha sido durante muchos años. Y lo digo con conocimiento de causa. Hoy día uno tiene que estar aquí representando a su pueblo. Y como tal, yo lo hago siendo un indígena independiente y no adscrito a ningún color político que hoy día existe en este país. Muchas gracias, señor presidente, por el espacio y por la oportunidad que nos dan al pueblo quechua de hoy día también hacer presente nuestra posición, nuestra visión respecto de este proceso que hoy día se discute en el Congreso de la República. Muchas gracias. Su audio, presidente, su audio. Presidente, su audio. Sí, le agradecía a don Wilfredo su presentación y continuamos, señor secretario, con nuestros invitados. Gracias, señor presidente. A continuación correspondería escuchar entonces a la concejala de la comuna de Pica, señora Catalina Cortés. Adelante, Catalina, tiene la palabra. Kunamasta, Gilatanaja, Cuyacanaja y Catalina Cortés, el pueblo Aymara, concejala de la comuna de Pica y consejera del área de desarrollo indígena Kiwasa Oraje. Quiero partir empatizando con lo último que señaló mi antecesor, el hermano Wilfredo Bacián, que si se va a legislar, se haga en igualdad de condiciones, ¿ya? Y ante eso yo quiero plantear una pregunta. Nananaja, aquí padrón, Huaquichá, Tanti, Janiwa, Marquisanaga, Nisa, Chacaña, Aurupuritanawa, Hichaja, Gilatanajanti, Cocha, Quechua, Coya, Cahuáscar, Yagán, Upactá, Ucaja, Janihuaniza. Agradecería me puedan responder a esa pregunta. Catalina, no tenemos traductor en la lengua que usted está hablando. ¿Qué quiere que le diga? Esa justamente es la gran diferencia que nosotros vemos, ¿cierto? Y planteamos cuando se plantea un padrón especial segregado. Yo dije que si nosotros partimos desde iniciar un padrón especial, estaríamos segregando a los pueblos más pequeños, al pueblo quechua, al pueblo coya, al pueblo cahuáscar, al pueblo yagán. Y eso no va a ser válido, no puede ser válido. Si se va a legislar, como decía Wilfredo, hay que legislar en igualdad de condiciones. Y eso guarda relación con que nosotros debemos tener la representación de lo que somos.
una representación del 12,8% supranumeral, sin un padrón especial segregado, con un voto de autoidentificación. Aquí me acompañan Alison y me acompañan Ruth. Y yo quiero comentarles que ellas son aymaras. Alison estuvo el domingo pasado y Ruth ejerciendo su voto, su derecho a voto. Alison estuvo de apoderada, defendiendo votos, ¿ya? Pero ellas no tienen calidad indígena. Ruth lo tiene por equivocación. Y no voy a decir sus datos porque probablemente la equivocación que hizo con Adi, con ella, pueda perjudicarla. Pero Alison nunca va a tener calidad indígena. Ellas son extranjeras, pero primero son aymaras y tienen derecho a voto. Tienen derecho a voto y han ejercido su derecho en las votaciones pasadas. Porque la nación aymara va mucho más allá que el Estado de Chile. Y eso tiene que ver justamente con la autoidentificación, porque ellas van a ir a votar en un plebiscito donde se van a elegir constituyentes y probablemente vayan a tener que votar, y lo más seguro porque no tienen calidad indígena ni la van a tener de acuerdo a lo que dice la ley indígena, van a tener que votar por un candidato chileno. Díganme si eso no es discriminación, al igual como la discriminación que sufrimos cuando yo planteo la pregunta. Me voy a centrar solamente en los temas que están en cuestión. He hablado de la representación del 12,8% supranumerario. He hablado de la inclusión de todos los pueblos indígenas de forma igualitaria, sin padrón especial segregado. He hablado de la autoidentificación porque nosotros no nos tenemos por qué identificar de acuerdo a un documento que da la CONADI, a veces equivocado y a veces anulado para gente de nuestras comunidades, pero no puedo dejar de lado la paridad, la dualidad y el complemento. Son principios que rigen a nuestros pueblos indígenas. Y hoy día ustedes están trabajando con eso y que se llama paridad de género. Nosotros como pueblos indígenas hace muchos años que lo practicamos. Hay que dejar claro también que el mínimo de votos del pueblo aymara debe ser 2, construyendo hacia arriba siempre. Quien quiera plantear el padrón especial, lo único que está haciendo es limitar la participación de los pueblos más pequeños. Y eso no puede suceder. Yo invito a que puedan analizar esto que hemos planteado, porque esta norma tiene que salir con pertinencia, tiene que salir con inclusión. Y tenemos que estar todos identificados. Sabemos que estos procesos son procesos políticos. El pueblo aymara ha estado en toda la discusión de los procesos políticos respecto a la historia de los pueblos indígenas en este estado. El acuerdo de verdad de nuevo trato, la discusión de la ley indígena, estuvieron nuestros hermanos discutiendo y era una discusión política. La discusión de la ratificación del convenio 169 fue una discusión política y estuvimos presentes. Muchos han dicho que existimos muchas personas indígenas haciendo política. Y sí, estamos haciendo política porque estas son discusiones políticas. Muchos se oponían a la ratificación del convenio 169, pero hoy día piden consulta indígena. Hoy día, la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas es una discusión política. Y estamos aquí haciendo política. Y estamos levantando la voz por los pueblos indígenas. Porque los actores que hoy día nos representan
tengan la visión de poder legislar con nosotros y nosotros desde los escaños reservados queremos legislar con ustedes. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Kiki Sintana. Muchas gracias, Catalina, por su exposición que ha hecho a la comisión. Continuamos, señor secretario. Gracias, presidente. A continuación, correspondería escuchar a los personeros de la Red Nacional de Aguita, señoras Gabriela Calderón, Marianela Jopia y señores Eric Chinga y José Rojas. Perfecto. Lo que les pediría, como lo hemos señalado con las otras organizaciones, que exista un vocero que pueda explicar la posición de ustedes para efectos de tener el mismo tratamiento que hemos tenido con otras representantes. No sé quién va a ser el expositor ahí, si Gabriela. Veo ahí a Gabriela Calderón. Buenas tardes. Buen día. ¿Gabriela? Buen día. Quien expone soy yo, Marianela Jopia. Perdón, no la estaba viendo, Marianela. Marianela. Adelante, Marianela. En primer lugar, saludar por su intermedio a todos los presentes en esta comisión. En segundo lugar, voy a dar un marco general para luego conversar con ustedes. Hay una carta que nosotros le hicimos llegar en el mes de enero a esta comisión, también, en el mes de enero y febrero. La hemos reenviado muchas veces, nunca recibimos contestación, pero bueno, llegó el momento en que nos escuchan. Junto con saludar a todos, les comento que nosotros somos la Red Nacional de Aguita, aglutinamos alrededor de 50 comunidades y asociaciones desde Pica hasta el Valle del Mapocho, en donde tenemos una comunidad y una organización en conformación. Segundo, queremos hacer presente que nosotros como pueblo de Aguita somos un pueblo vivo y fue antes del reconocimiento de la ley 19.253, una tarea que fue arduamente guiada por la porfía y convicción de unos pocos para poder sacarnos de la jaula y los espectros de los museos. Los dieguitas en este momento, de acuerdo al censo 2017, somos alrededor de 87.000 o 90.000 personas. Sin embargo, queremos dejar claridad respecto de la ley que estamos en este momento conversando o están ustedes discutiendo en la comisión. En primer lugar, los dieguitas no se ubican solo en Atacama y Coquimbo, también se ubican en Valparaíso y Santiago. Pruebas de ellos hay en los restos que se encuentran incluso al lado del Congreso. En la plaza O'Higgins encontraron un cementerio de nuestro pueblo y en Santiago hay muchos restos arqueológicos que prueban que nosotros somos parte de esos territorios. Segundo lugar, creemos que existe una deuda histórica no solo con nuestro pueblo, sino que con todos los pueblos originarios o pueblos ancestrales, como nosotros preferimos llamarlos. Y que esa deuda no es culpa nuestra. O sea, nosotros no nos hemos desaparecido porque queramos. Nosotros no somos minorías, como dicen ustedes, en cuanto a población porque los pueblos quieran. Nosotros somos minoría porque fuimos atacados institucionalmente a través de distintos procesos que ha vivido este país. Primero durante la colonia, luego durante la época de la República. Es el Estado el que ha ido aminorando por distintas políticas la cantidad de personas que pertenecen a nuestros pueblos. Eso dejando claro y hablando de nuestra deuda, nosotros queremos comentar lo siguiente. En primer lugar, hemos seguido atentamente todas las transmisiones y toda la información que han dado nuestros hermanos y también las distintas participaciones que se han hecho en esta comisión. Queremos decir que como pueblo no hemos sido consultados, no nos han hecho consulta indígena y creemos que es necesaria. Sin embargo, también pensamos que no podemos quedar fuera del proceso constituyente. Por lo tanto, nosotros sí estamos de acuerdo con que se elijan representantes de manera democrática, en que todas las personas y participantes de nuestro pueblo puedan votar por su representante. En segundo lugar, creemos que un padrón especial es imposible de realizar. Y les voy a explicar el por qué en términos del pueblo de Aguita. Nosotros tenemos carpetas de hermanos a los cuales la CONADI no ha hecho el reconocimiento. Y su
razones son diferentes. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo concreto y corto. Una persona de apellido Jopia que vive en Santiago y su abuelo nació en Serena. Un personaje funcionario de la CONADI de Santiago le negó su acreditación indígena. ¿Sabe por qué? Porque su abuelo nació en Serena. Ellos, a pesar de que Serena hay un tremendo cementerio, una tremenda ciudad, necrópolis de Aguita, que es el Olivar, indican que Serena no es territorio de Aguita y que es responsabilidad del funcionario el decir si es o no de Aguita, si quiere o no acreditarlo. ¿Por qué? Porque se exponen a un sumario en caso de que no sea de Aguita. Así sigue una cantidad de personas que no se han podido acreditar. Por lo tanto, creemos que en el caso de un padrón especial es imposible, porque dejaría a muchos de nuestros hermanos fuera de esta situación. En segundo lugar, queremos hablar respecto de la representatividad. Entendemos que ustedes tengan que llegar a un acuerdo entre todos ustedes respecto de la cantidad de escaños que quieran optar o puedan optar. Sin embargo, de acuerdo al censo 2017, son 12,8% en la población de pueblos originarios, lo que daría en realidad una razón de 20 o un poco más, un poco menos de escaños reservados. ¿Por qué entonces se está obligando? Y esto es un tema de solidaridad que va parte de nuestra cosmovisión, el buen vivir. En el buen vivir, ¿por qué se le está quitando la representación a pueblos como los Cernam, los Yagán, al pueblo Coya, al pueblo Chango, haciéndole una representación por cada dos pueblos? Finalmente, también respecto de nuestra cosmovisión, nosotros somos duales. Dos. Y si nosotros nos vamos más atrás, somos duales por valle. Entonces, por valle debiésemos tener algún tipo de representación. Si hablamos de la cantidad de valles, son muchas la representación. Entonces ya, dejémoslo en dual. Para nosotros el matriarcado, la presencia de la mujer, que no es paridad, es dualidad, es matriarcado, el espacio en que una mujer se desarrolla igual que un hombre, en igualdad de condiciones, no puede ser sujeto de si es que alcanza, si es que puede, si es que no. Entonces, dicho esto, siendo el tercer pueblo en población de los pueblos originarios, siendo nuestra cosmovisión, siendo que no nos podemos quedar fuera de este proceso, nosotros como Red Nacional de Aguita, y aquí queremos dejarlo claro, hay más representantes quizás de nuestro pueblo, pero creo que no van a estar lejanos a esto, estamos solicitando que se respete la cosmovisión y que hayan 2 cupos para poder representar eso en un pacto social. Si eso es la Constitución, es el pacto social. ¿Cómo el pacto social se va a hacer sin nosotros y sin pensar en lo mínimo que es nuestra cosmovisión, en el buen vivir, en que nuestros hermanos tengan la misma representación, en un pacto que se le está pidiendo desde la ciudadanía, en que nosotros estamos mirando como personas indígenas a las que se nos tiene una deuda histórica y que históricamente el Estado de Chile no ha hecho absolutamente nada por solucionar. Dicho esto, entonces, sabemos que no se ha hecho la consulta indígena, pero hay condiciones para que la consulta indígena sea realizada. Y una de ellas es la previa. Y la condición previa ya no está hecha. Ya no se realizó. Todo este proceso jurídico, legal, ya no se hizo. No se hizo la consulta previa. Por tanto, desde ese punto de vista, ¿podemos hacer una consulta durante el momento del tiempo? Puede ser, pero ya no va a estar la condicionante del convenio, que es una condición previa, libre, informada. 3 cosas que ya no se cumplió. Dicho esto, tenemos que estar en esta representación. Necesitamos y requerimos estar en esta representación, pero en una representación en que se les dé real cabida a los pueblos. Y a todos los pueblos, no a uno, no a 2. No nos midan por cantidad de personas.
Tómenos el peso por nuestra visión, cosmovisión y por lo que nuestra sabiduría ancestral trae. Todos los pueblos somos iguales, tan iguales como ustedes que no son indígenas, y tan iguales como el hermano Chango, el hermano Coya, el hermano Mapuche. No nos miran con ojo político tampoco, no hagan cuentas de partidistas respecto de nuestra participación. Los pueblos sabemos organizarnos y nos vamos a organizar. Estamos haciendo un llamado, por ejemplo, al pueblo de Higuita para sentarnos en un gran cabildo nacional. Y estamos claros que nos vamos a presentar y nos vamos a reunir. Frente a eso es nuestra postura, señor presidente. No sé si se me quedará en algo en el tintero, le pido por favor a los hermanos que me hagan una seña, o si no, eso sería nuestra participación. Muchas gracias. Presidente, su audio, presidente. Presidente, su audio. Sí, disculpe. Gracias, Marianela, como le decía, por su exposición, y si tiene alguno de los documentos que ha hecho referencia, sería bueno también dejarlos a disposición de la comisión. Muchas gracias por su exposición y los ejemplos que ha señalado. Señor secretario, continuamos. Sí, señor presidente, corresponde a continuación escuchar la exposición del vocero del Consejo Nacional del Pueblo Chango, señor Felipe Rivera. Perfecto, don Felipe tiene la palabra. Buenos días, presidente. Saludo a todos y a todas los integrantes de esta comisión y los que están también escuchando, a los pueblos hermanos que hoy día fueron escuchados. Hoy día me encuentro en Los Vilos, tierra de Chango, de hace 12.000 años. En esta tierra de Quereo me encuentro a mi hermano Juan Ignacio Tapia. Representamos al Consejo Nacional del Pueblo Chango, que agrupa 34 organizaciones desde Paposo, la región de Antofagasta, hasta Los Vilos. Y queremos nomás nosotros, para ir agilizando, ¿cierto?, esta discusión que ha tomado mucho tiempo debido a las distintas visiones de mundo, a las distintas cosmovisiones que tenemos los pueblos originarios, ¿cierto? Y ha dilatado enormemente esta discusión, que en buena hora que la estemos haciendo, ya que el domingo fue expresado claramente en las urnas, ¿cierto?, que la sociedad chilena necesita un nuevo pacto social a través de constituyentes independientes, 100% elegidos democráticamente, y no representación de los partidos políticos que han llegado a su agotamiento, digamos, en términos de representación. Nosotros estamos por los 24 escaños como piso mínimo y también una condición supranumeraria. Teníamos información de que circulaba un preacuerdo de 15 escaños que dejaba el pueblo Chango, disputándose un escaño con el pueblo Coya. Entonces eso lo encontramos inaceptable, señor presidente, por su intermedio. No podemos aceptar este tipo de ninguneo, de discriminación. Esto es insólito para los pueblos originarios. No podemos permitir una situación como tal. Y usted, como presidente de esta comisión, ojalá pueda marcar el punto de que no podemos pelear un escaño por dos pueblos. Eso no tiene lógico, no tiene democracia, y incentiva principalmente la lógica de la competitividad entre los pueblos, y eso para nosotros no es válido, ya que nosotros estamos en la cosmovisión de la reciprocidad, de estar en coordinación con los pueblos, estamos organizados, y para eso también necesitamos que el padrón sea por autoidentificación, presidente. Nosotros como pueblo Chango estamos en vías de acreditación, estamos generando las coordinaciones con asuntos indígenas del ministerio, estamos consultando, estamos elevando cartas con la CONADI para acelerar el proceso, ¿cierto? Ya que tampoco tenemos claridad de que vamos a tener un padrón, ¿cierto?, dispuesto por la CONADI o un padrón emergente por autoidentificación. Eso nos dejaría absolutamente fuera de la cancha democrática que el día domingo se expresó con toda su fuerza en una votación histórica de altos niveles de participación. En la salvedad del pueblo Chango necesitamos que se haga la salvedad de que el patrocinio de las candidaturas de los constituyentes de nuestro pueblo sean a través de agrupaciones representativas de nuestro pueblo, ya que no tenemos comunidades indígenas. No contamos con asociaciones indígenas acreditadas en la CONADE, señor presidente.
debe darse una salvedad con el pueblo chango de que exista el patrocinio a lo menos de 3 a 5 agrupaciones representativas de nuestro pueblo para generar una candidatura o una propuesta, digamos, de constituyente indígena para el pueblo chango. El otro tema que nosotros como Consejo queremos esclarecer, que la militancia de partidos políticos la tenemos que dejar fuera. En este caso, presidente, ya se agotó un tiempo, un ciclo de los partidos políticos, se votó por una constitución con constituyentes que no están en partidos políticos. Claramente ustedes van a ir los partidos políticos por distintas listas y ahí van a poder sacar sus propios constituyentes, pero en el caso de los pueblos originarios creemos que el mandato de las organizaciones se va a ver perjudicado por el mandato de los partidos políticos. Eso no lo podemos nosotros aceptar, no podemos seguir aceptando la cooptación de las organizaciones indígenas por parte de los partidos políticos, ya que las demandas y el mandato de los pueblos originarios quedaría, digamos, empañado por las aspiraciones o intereses de los partidos. El pueblo chango en el último censo se reconocieron 4.725 personas, agrupadas desde Antofagasta hasta la región de Valparaíso, y necesitamos que se mantenga o que se respete este número que es el 12,8%, ¿cierto?, de la población indígena. Necesitamos nosotros tener un escaño para el pueblo chango para poder nosotros plantear todas nuestras cosmovisiones, nuestros sentidos de la vida, ¿cierto?, nuestra relación con la naturaleza, con el mar, con el borde costero. Necesitamos una representación, señor presidente, porque hemos estado durante más de 12.000 años excluidos de todo, de liberación política, de toda participación. En buena hora, el 8 de septiembre, este Parlamento dio el visto bueno, ¿cierto?, al reconocimiento del pueblo chango, que en los primeros días de octubre se promulgó. Hoy día somos el 10º pueblo originario reconocido. Sin embargo, si no atendemos las salvedades que le menciono, señor presidente, vamos a incurrir nuevamente en una exclusión, una discriminación contra nuestro pueblo, que ya no es soportable, porque hace 12.000 años ya veníamos nosotros estando en nuestro territorio. Aquí en Quereo, Los Vilos, hace 12.000 años hay presencia humana que vive del mar. Entonces, señor presidente, yo solamente para ir apurando, digamos, la discusión y zanjar los puntos, necesitamos considerar la salvedad del patrocinio de las organizaciones representativas del pueblo chango, la autoidentificación y dejando fuera la militancia de los partidos políticos para los constituyentes indígenas. Y como piso, los 24 escaños, ¿cierto?, respetando las cifras del censo 2007, que, señor presidente, los censos se hacen para las políticas, para generar políticas públicas en las sociedades, se hacen para determinar cuál es el gasto, dónde focalizamos los esfuerzos como sociedad, como Estado. Respetemos las cifras del censo, el padrón de la CONADI. No vamos a ir yo a decirle a mi abuela que está en cama que se vaya a acreditar a la CONADI allá en Calama o a Santiago o a Temuco, porque los medios, digamos, las restricciones de movilidad de este contexto de pandemia tampoco van a facilitar que se produzca ese ejercicio que quiere un sector, ¿cierto?, que quiere por un padrón de la CONADI. Y eso también va a restringir mucho la participación, señor presidente, ya que hemos visto que la sociedad chilena está ávida de participación, porque no ha tenido ningún tipo de espacio, no ha sido escuchada, y fue escuchada por la urna, ¿cierto? Y necesitamos que se respete, digamos, el padrón por autoidentificación con los 24 escaños, y nuestro pueblo ojalá pueda optar a un escaño y no a un medio escaño disputado con otro pueblo. Lo encontramos insólito, señor presidente. Eso es una vergüenza, es una burla para nuestro pueblo, que ha estado 12.000 años ninguneado y excluido de los procesos de participación política de este Estado de Chile, que tiene 200 años nomás, presidente, y nosotros hace 12.000 años tenemos presencia en estas costas, desde Los Vilos hasta Paposo, hoy día un pueblo organizado, el pueblo chango. Muchas gracias por su tiempo, presidente, he dicho, y ojalá que se tomen en cuenta nuestras observaciones. Gracias, Felipe, por su
su exposición y también, como lo he señalado en los anteriores intervenciones, si hay documentos o antecedentes que usted ha citado, es bueno también hacerlos llegar a la comisión para efectos de que consten en la discusión de este proyecto. Señor secretario, continuamos. Gracias, presidente. Corresponde escuchar enseguida a los representantes del pueblo Coya. Por este pueblo concurren las señoras Isabel Godoy, Sonia Neira, Elena Rivera y señor Jacob Jerónimo. Me han informado ellos que expondrá la señora Isabel Godoy, integrante del Consejo y curaca de la comunidad Coya, Flora Normilla. Muchas gracias, señora Isabel. Un gusto, tiene la palabra. Muy buenos días. Saludar a los parlamentarios y agradecer especialmente a la senadora Proboste y al senador Araya, que nos han permitido estar acá, y a usted, presidente de esta comisión. Saludar a mis hermanos del pueblo Coya y a todos los hermanos de los pueblos presentes. Decir que nosotros hemos estado trabajando con los hermanos Licarantay, por lo tanto me adhiero a todo lo dicho por Sergio Cubillos, y además decirles que esperamos que este espacio que se abre para pronunciar nuestra postura y transmitir la voz de nuestro pueblo no sea un mero trámite, sino que tenga por objeto realmente escucharnos y llegar a acuerdos, porque los acuerdos se hacen con los afectados, no dejando fuera a los verdaderos afectados con una decisión tan importante como es los escaños reservados para los pueblos. Una buena propuesta en esta materia es aquella que permita una real participación de todos los pueblos y no que un pueblo aplaste por superioridad numérica a otro sin considerar la particularidad de cada pueblo y su territorio. No queremos ser representados por nadie como ha sido hasta ahora y tampoco tener la potestad de hacerlo por otro pueblo. Ustedes ya celebraron el 25 el triunfo del apruebo. Ahora permítanos a nosotros los pueblos tengamos nuestro festejo con la aprobación de escaños reservados que garantice la plena participación de los pueblos. Cuando yo digo aplastar a otro pueblo, me refiero a lo que señalaba Felipe, de disputar el cupo, el espacio con ellos. Sería tremendamente injusto nosotros, como Coya de la cordillera, representar a un pueblo de la costa, o al revés también. Ellos tienen su propia orgánica, su propia cosmovisión, su propio quehacer, que es distinto al pueblo nuestro. Y esto es porque no conocen los territorios. Los territorios no es un pedazo de tierra donde se trabaja, sino que es un espacio donde la gente, donde los originarios vivimos y hacemos nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Por esto mismo, nosotros planteamos que los escaños se deben considerar, uno, que sea voto por autoidentificación, y solo para los votantes. No estamos hablando de los representantes, porque estamos claros que los representantes tienen que ser de las bases, tienen que tener el auspicio o el aval de las comunidades. En los pueblos con más número, de 3 a 5, y los pueblos que tienen al menos una comunidad. Decimos que el voto sea por identificación. Cualquier pueblo originario pueda votar por su representante en cualquier parte de Chile. Nosotros, si bien es cierto, nuestro territorio se identifica acá en la región de Atacama, pero hay hermanos Coyas en otras ciudades, y le estaríamos negando el derecho a que ellos también puedan emitir su voto. Y por eso pedimos que sea por autoidentificación, que la persona que va a votar pida la cédula de su pueblo y pueda ejercer su derecho a voto. El convenio 169 de la Declaración de Naciones Unidas en materia de pueblo originario habla de la participación. Pedimos que los escaños sean supranumerarios, acorde al 12,8% según el censo de 2007, que la representación sea con el principio de la dualidad o paridad, como han hablado la mayoría de los hermanos acá, que no voy a explicar porque ya se ha explicado. Respecto del padrón especial, creemos que no refleja el total de la población indígena, ya que CONADI no tiene ningún padrón. Lo que existe es un listado de acreditaciones dirigido a beneficios sociales, los cuales son mínimos, sumado al tiempo que tardaría la CONADI en tramitar una acreditación. Y por último, estamos en pandemia, y según la resolución 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se puede obligar a los pueblos a tomar decisiones en plena pandemia, sobre todo considerando las condiciones de vida de los pueblos
que viven en territorios donde no se cuenta con elementos básicos como electricidad, menos acceso a Internet. Por tanto, intentar hacer un padrón indígena es discriminatorio para todos nuestros pueblos y nos estaría imposibilitando el derecho a la participación política, que por lo demás está establecida en el artículo 7 del Convenio 169. Como naciones preexistentes, les pedimos que no piensen por nosotros, escúchenos. Somos nosotros los que hemos sido postergados por más de 500 años. Han podido incontables veces, como Estado, pagar la deuda histórica con los pueblos. Hoy tienen una oportunidad más de hacerlo y tener un gesto con nuestros pueblos. Sus cálculos y los números no coinciden con los nuestros, porque los nuestros no obedecen a un control y a poder, sino que a garantizar la plena representación y participación de los 10 pueblos. Por eso yo reitero que la participación y que los escaños sean en un número de 24 y que se garantice la participación de los 10 pueblos reconocidos. Y en dualidad, como se ha explicado acá, a los que me antecedieron. No voy a extenderme más para dar la oportunidad a los hermanos que vienen. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Gracias Isabel por su exposición y lo que nos ha entregado. Señor secretario. Ya, presidente, hemos cumplido con la lista de invitados. Muchas gracias, estimados colegas. Abro el debate. Nosotros, como lo señalamos ayer, estamos llamados a pronunciarnos sobre este proyecto. Tenemos también la presencia del subsecretario, si lo veo por acá, en materia de discapacidad. Ahí veo a Sebastián en Villarreal. Si les parece, salvo que hubiera alguna pregunta, alguno de nuestros invitados, pasar a la propuesta que el gobierno ha hecho en materia de discapacidad y ver si podemos proceder a votar si se corresponde. Presidente. Pedro. Gracias, presidente. Bueno, primero, por su intermedio, saludar a todos nuestros invitados e invitadas y decir que escuché con mucha atención las distintas exposiciones que hicieron. De hecho, estuve tomando algunos apuntes. Saludar en primer lugar a Sergio Cubillos, presidente del Consejo Pueblo Atacameño, a quien conozco, y también a quienes lo acompañan, a Juan Cayo, el abogado. Yo conozco la realidad de los distintos pueblos de la precordillera y el altiplano, tanto la región de Antofagasta como de Tarapacá, y sé lo distinto y lo difícil que es la vida en esa zona, que es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con el pueblo mapuche. O sea, quienes viven en el altiplano, especialmente en la cordillera de la segunda región, viven en zonas aisladas, con condiciones climáticas bastante adversas. Y yo quiero hacerme cargo de algún par de cosas que se dijeron. Lo primero, quiero reivindicar el rol de la Comisión de Constitución en esta materia. Nosotros hemos tratado de ser lo más pluralista y escuchar a la mayor cantidad de personas en esta materia. Probablemente nos podemos haber equivocado, podemos haber dejado algunas fuera, haber escuchado a algunos que probablemente no debieron haber expuesto, pero el ánimo de la Comisión siempre fue escuchar a la mayor cantidad de pueblos originarios en esta materia, que ustedes saben muy bien que la cosmovisión del mundo que tienen los distintos pueblos impacta respecto de cómo se enfocan los distintos problemas. También decirles que por lo menos el ánimo de esta Comisión de Constitución, y en esto quiero tomarme la representación especialmente de los senadores de oposición, del senador Durresti y del senador Huenchumilla, y reconocer especialmente al senador Francisco Huenchumilla, que han hecho un gran trabajo en esta materia para buscar un acuerdo. Nosotros no estamos sacando cuentas políticas ni queremos usarlo a ustedes como una moneda de cambio para mostrar un triunfo electoral. Si nosotros hubiéramos querido hacer eso, hace mucho rato hubiéramos votado este proyecto y se hubiera ganado 3-2 y se hubiera perdido en la sala porque no están los votos. Nosotros lo que hemos tratado de hacer en esto es buscar y construir un acuerdo con la derecha porque no tenemos los votos, no tenemos los 26 votos que se necesitan en la sala. Nuestra intención no ha sido esa y por eso nos hemos demorado, hemos tratado de generar un consenso porque lo que queremos es que efectivamente los distintos pueblos originarios de nuestro país tengan participación en el proceso constituyente. No estamos en esa línea, no ha sido la lógica nuestra por lo menos, mía, y en esto creo que interpreto a Alfonso y Francisco, de que aquí esto sea una disputa política, de pasarle la planadora y al final del día sacar al pizarrón en la derecha diciendo una vez más no quisieron escaños reservados. Si eso fuera así, esto tenga la plena certeza que lo hubiéramos votado hace varias semanas atrás. El ánimo nuestro, y por qué no hemos demorado, es tratar de construir un acuerdo
que permita que efectivamente los pueblos puedan estar representados en la nueva Constitución. El segundo tema que se dijo respecto a la consulta indígena. Este es un tema que nosotros conversamos y que lo hablamos con distintas organizaciones. Puedo yo tener un error de interpretación en esto y puedo estar equivocado porque reconozco que no es mi especialidad este tema, pero yo entiendo que el tema de la consulta indígena, primero decir que el Congreso como organismo no tiene un mecanismo de consulta indígena propiamente tal, y de hecho las consultas que realiza el Congreso, no solamente ustedes, sino a todos los ciudadanos, se hace a través de esta forma, que es las audiencias públicas, de poder escucharlos, escuchar los puntos de vista. Lo segundo, yo entiendo que la designación o cómo se van a elegir los representantes de los pueblos originarios para los escaños reservados no debiera ser motivo de consulta indígena, porque no se trata de una medida que va a afectar directamente a los pueblos. Lo que sí debiera ser, a mi juicio, motivo de consulta indígena debiera ser la nueva Constitución. Y en esa línea yo entiendo que aquí, en pos de proteger los derechos y aplicar lo que se denomina el criterio del mejor estándar de protección a los pueblos indígenas, lo que debiera ver es cómo se recogen ciertas solicitudes que se han hecho. Y en eso, en la medida en que uno logra, por ejemplo, consagrar en esta forma de elegir los escaños reservados el principio de la autodeterminación de los pueblos indígenas, un número de escaños reservados suficiente que permita la representación de todos los pueblos en el órgano constituyente, así como también una proporción representativa de los pueblos, debiera preferirse por sobre la consulta indígena, porque además hoy día tenemos prácticamente un problema de plazo. Va a ser imposible, creo, realizar la consulta indígena de aproximadamente 1.400.000 personas antes de que comiencen a correr los plazos electorales para la Convención Constitucional. Entonces, aplicando este criterio del mejor estándar de protección, si uno logra consagrar esto, yo entiendo que se sienten que están resguardados los derechos de los pueblos originarios. Puedo estar equivocado en esto, lo reitero, porque no soy experto, pero yo entiendo que este fue un punto que discutimos con varias organizaciones y hubo consenso en esta materia. Y lo último, decir, presidente, y ratificar, por lo menos a título personal, que la voluntad mía está de poder avanzar en que los pueblos originarios tengan representación en la Convención Constitucional y que además lo tengan en la proporción suficiente para que se sientan representados. Claramente, nosotros lo que hemos tratado de hacer en este tiempo, y en esto reconocer el tremendo papel que jugó el presidente de la Comisión, Alfonso, y especialmente el senador Buenchumilla, de poder buscar un acuerdo, hemos tratado de jugar con los números sabiendo, y en esto claramente el gobierno y los senadores de gobierno tendrán que hacerse cargo de por qué no quieren avanzar en una mayor cantidad de escaños reservados. Pero nosotros estamos disponibles a poder apoyar esta norma. Y lo que esperamos que ustedes entiendan, que el ánimo nuestro es que existan escaños reservados, a lo menos que se garantice un escaño por cada pueblo, porque yo comparto aquí lo que han dicho el pueblo Co y el pueblo Chango, de que no pueden compartir un mismo escaño, porque efectivamente son culturas distintas, son cosmovisiones del mundo distintas que tienen que estar representadas. Entonces, en esa lógica, por lo menos el interés nuestro es que exista lo menos representación de un constituyente por cada pueblo originario, y obviamente tendremos que hacer las correcciones necesarias para aquellos pueblos que tienen un mayor número, como el caso del pueblo mapuche o del pueblo aymara. Dicho eso, presidente, yo vuelvo a ratificar la voluntad nuestra, no es usarlo a usted en una pelea con la derecha, sino tratar de generar un acuerdo que les permita a los pueblos originarios ser parte del proceso constituyente en la forma en que se lo merecen. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Araya, por sus palabras y por las precisiones también, que las comparto. Gracias por su opinión. Estimados colegas, si no hay otras preguntas para nuestros invitados. Señor presidente. Temblor Señor muy presidente. Perdón, don Jacob. Sí, señor presidente, quisiera solicitar la palabra. Es muy cortito. Nosotros representamos de alguna forma... Ok, gracias. Nosotros no estamos constituidos en comunidades. Estamos acá, estoy junto a mi padre. Oye. Perdón, parece que hay una noticia de un... Hay terremoto en la tercera, parece. Pero, Catalina, por favor, le pediría que silenciara su teléfono, su presentación para poder escuchar a don Jacob Jerónimo. Adelante. Gracias, señor presidente. Mire, nosotros somos Coya, no estamos constituidos en una comunidad, somos una IU, minoritario en número, pero estamos acá con mi padre. Él participó en los inicios de la ley indígena cuando se estableció y se integraron los primeros pueblos reconocidos.
pertenecemos a una IU, como le digo, que no hemos sido reconocidos porque no cumplimos con el número suficiente para constituir una comunidad. Eso en base a la actual ley indígena, y quisiera intervenir con lo siguiente. La actual Constitución asegura la igualdad frente a la ley de cada individuo en el territorio nacional. Nosotros, señor presidente, nos estamos sintiendo afectados, primero, frente a la ley por no cumplir con un número para constituir una comunidad, con lo que perdemos validez legal frente a cualquier trámite que podamos necesitar. Y en este momento nos estamos sintiendo discriminados, señor presidente, porque estamos siendo considerados para un solo puesto, un solo escaño, junto a otro pueblo, muy legítimo en todas sus necesidades y problemáticas particulares de su cultura, que se desarrollan en un territorio distinto al nuestro, por lo que quisiéramos, señor presidente, solicitar un escaño en particular para que sea representado por una o un representante de nuestro pueblo, que conoce nuestras particularidades y que conoce también nuestra relación con el territorio, que nos define de alguna forma para todo lo demás. Entonces, señor presidente, quisiéramos también solicitar que el voto sea por autoidentificación, como se ha dicho mucho anteriormente, cosas que no voy a repetir porque ya se han dicho. Lamentablemente teníamos preparado acá algo con mi padre, pero por un tema de que esto tiene que pasar a otros trámites, quisiéramos exponer eso, señor presidente. Nosotros de alguna forma estamos representando a muchos IU que no tienen representatividad legal por no estar constituidas en comunidades, y si es que se aprobara un solo escaño por dos pueblos, seguiría esta discriminación arbitraria que viene ya establecida, de alguna forma avalada por el Estado en la ley misma. Entonces quisiéramos solicitar partida un escaño para cada pueblo y solicitar que sea el voto por autoidentificación. Creo que es lo más importante. Eso, gracias. Señor presidente, no pudimos porque fuimos representados, así que, pero estamos contentos. Perdónenme la intervención tan patudamente, pero quisiéramos dejar eso expuesto y dicho, señor presidente. Gracias, Jacob. Queda clara su exposición y si es breve no hay inconveniente. Ofrezco la palabra a los señores o señoras senadoras sobre las exposiciones que hemos escuchado, y si no hay opinión pasaríamos al subsecretario por la indicación de discapacidad. ¿Te ofrece la palabra sobre nuestros expositores? Presidente. Rodrigo. Gracias, presidente. Dado que ya estamos en la hora y por lo menos varios tenemos que irnos a comisiones distintas, ahora justamente a las 12, quería dejar planteado algunos puntos de vista que no deberán ser sorpresa para nadie, pero que creo que son importantes de decir. Para empezar acá, esto yo no lo plantearía nunca así como luchas entre izquierdas y derechas, luchas entre pueblos originarios y los chilenos. Me parece que es una mirada errada. Uno efectivamente puede plantear todas las cosas así en una dialéctica combativa, pero yo creo que ese no es el camino para hacer esto. Por primera vez en la historia, en Chile se está considerando y vamos a asegurar presencia de los pueblos indígenas en un proceso tan importante como es una nueva constitución, y eso ya debiera ser valorado en sí mismo. Y en esto hay ciertos parámetros que, no, como decía, no son extraños para nadie. No son extraños para nadie. Muchos acá hablan de 24, mínimo 24 escaños reservados. Pero la verdad de las cosas es que si uno ocupara una proporcionalidad que no es la correcta, si uno simplemente hiciera el ejercicio de decir, bueno, los 155 escaños de Chile los divido los multiplico por 12.5, eso da, para empezar, 19, no da ningún otro número. Pero la proporcionalidad en Chile, y eso es bueno que lo sepan todos, no es plana. Hay una línea, yo sé que esto es difícil explicarlo en un minuto, pero en general, mientras más grandes
en términos de personas es un distrito electoral, menos, voy a decirlo así medio brutalmente, menos valor tiene el voto de cada cual. Entonces, los distritos más grandes, que son básicamente el de Maipú, el de La Florida y Puente Alto, tienen un valor voto por escaño muy distinto a los distritos más pequeños, como pueden ser Aysén. Y esto lo explico para que todos estén claros en ese tema. Y si aplicamos esa proporcionalidad, el número de escaños quedaría en más o menos 14 o 15, dependiendo de una aproximación que hay que hacer. Pero eso aún no resulta un ejercicio enteramente correcto. Porque la verdad de las cosas es que el padrón indígena no está determinado. Y hay cualquier cantidad de indígenas que pueden no querer votar en un distrito único indígena, sino que quieren votar en los distritos donde siempre han votado. Recordemos que un porcentaje gigantesco de la población indígena, particularmente de la mapuche, vive en Santiago. Y por tanto, perfectamente esa persona puede decir, sí, está bien, yo seré mapuche, pero quiero seguir votando en Maipú o en Ñuñoa o en La Florida. Y tiene toda la libertad para hacerlo. Entonces, dado que estamos frente a un problema de determinación de padrón, y eso mismo afecta necesariamente a la proporcionalidad de los escaños que se deben establecer, es que tenemos que de alguna manera cuajar esto, porque no resultaría para nada sensato que 500.000 maipucinos puedan elegir a 8 escaños y que a lo mejor 200.000 indígenas puedan escoger a 15 o 20 o 24. Eso no tiene ninguna proporcionalidad ni ninguna lógica en nuestro sistema electoral en Chile y tampoco guarda concordancia con lo que dice la ley indígena, los decretos, ni tampoco los tratados internacionales al respecto. Entonces, yo creo que es bueno situar estas cosas. Y por último, a mí me encantaría que estén todos los pueblos indígenas representados. Yo no tengo personalmente ningún problema. Pero en esto también hay que compatibilizar otro asunto, que es la situación de los mapuches. Porque los mapuches, naturalmente dicen, proporcionalmente, nosotros tenemos que ser más, porque somos más, cosa que es verdad. Pero también cuando uno entra ya al microcosmos mapuche, se topa con que dicen, ya, pero es que nosotros no somos mapuche. Aquí hay muchas comunidades mapuches distintas y queremos que cada una de las comunidades mapuches estén representadas. O sea, ya no es un problema del pueblo mapuche, sino que cada una de las... y eso perfectamente podría ocurrir también con los aymaras, podría ocurrir con los quechuas, en fin, llegaríamos a una situación virtualmente imposible. Entonces, yo hago esta explicación simplemente para situarnos y no generar expectativas que creo que no corresponden finalmente a la realidad. De hecho, quiero hacer un recuerdo, y un recuerdo que es bastante corto de memoria. En el Congreso se está tramitando la ley que crea el Consejo de los Pueblos. Eso fue hace muy pocos años, hace 4 años creo. Y ese proceso sí tuvo consulta indígena. ¿Y saben cuál es la cantidad de integrantes que tiene el Consejo de los Pueblos aprobado en consulta indígena? Son exactamente 15. Son 15 aprobados en consulta indígena, en que se pusieron y determinaron una representación que de alguna manera se pusieron de acuerdo entre todos ellos. Eso está en el trámite y eso tiene acá una base ya en el Congreso Nacional. Así es que, presidente, yo quería poner todos estos puntos arriba de la mesa para que no haya sorpresas para nadie en las cosas que se tienen que concordar finalmente. Sé que es un poco pesado decir todas estas cosas, pero el respeto a la ley, a las proporcionalidades, a los tratados internacionales, me parece que es correcto de hacer. Yo sé que aquí hay sentimientos, no sé, Felipe de los Changos decía que llevaban 12.000 años sin participación política. Bueno, yo no me puedo hacer cargo de 12.000 años.
los españoles llegaron aquí hace 500, no sé qué pasaba más atrás entre los changos y los incas, los changos y la cultura moche, y no sé quiénes más, pero finalmente nosotros tenemos que hacernos cargo de esto con la ley, con los tratados internacionales y con las proporcionalidades que tenemos el día de hoy. Yo, presidente, tengo que irme a comisión de trabajo, así que no sé cómo va a seguir adelante, pero me están esperando en otro lado. No sé si vamos a seguir en la tarde o mañana temprano. Le pido, por favor, instrucciones al respecto. Gracias. Gracias, senador. Antes que usted se retire, usted es riguroso y efectivamente estamos convocados hasta las 12 del día. Yo suelo hacer una referencia que creo que en este tema tiene que ser la proporcionalidad un elemento importante. Es importante que duda cabe el valor del voto en cada porcentaje, a cuántos electores representa. Pero creo que en el caso de los pueblos originarios hay un conjunto de elementos que se han otorgado, y muy bien cita a Felipe, cita a Jacoba, a Catalina, distintos pueblos, en que si el Estado de Chile se ha dado la tarea de reconocer 10 pueblos originarios, yo creo que hay un elemento ahí importante. Reconozco usted lo que dice, hay también un tema de proporcionalidad en algunas materias, pero también hay un elemento, Rodrigo, que creo que tenemos que considerar y será materia de la discusión. Estimado presidente, colega, presidente, en el mismo orden, Lucy. Presidente, estoy pidiendo la palabra por vía chat, no sé si será posible. No, tiene la palabra los senadores que hemos señalado, por favor. Luz tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. Yo tengo una consulta que, aprovechando que están nuestros invitados hoy día, saludarlos a todos, especialmente a Wilfredo y a Catalina, ¿no es cierto?, que son de la región de Tarapacá. Reconocer principalmente a Catalina, a quien conozco más y he trabajado con ella, a pesar de que tenemos diferencia, creo que tenemos también un gran respeto mutuo y sabemos trabajar juntas. Yo quisiera ver si me pudieran contestar un poco en el tema de la autoidentificación, que yo ahí tengo varias dudas, ¿no es cierto? Yo reconozco y entiendo este principio y sé que es reconocido nacional e internacionalmente. Pero siento que hay contradicciones con este reconocimiento que ustedes plantean tan ampliamente. Porque, por un lado, con los requisitos que plantean, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las candidaturas y esta separación tan tajante respecto a los partidos políticos y que no quieren que sean coaptados por partidos políticos y quieren proteger al mundo indígena de esto, y por otro lado con esta apertura tan amplia a la autoidentificación, sin ningún requisito, ni siquiera aquellos que nuestra ley establece. Internacionalmente, si bien se reconoce la autoidentificación, este principio, en todas partes del mundo, creo que a excepción de Colombia, ¿no es cierto?, siempre se ponen requisitos a la autoidentificación. Aún así, también en nuestra ley, en el artículo 2 de la ley indígena, en la letra C, también se le ponen requisitos. Entonces, ¿por qué no tendríamos nosotros que cumplir con alguno de esos requisitos? Porque de no hacerlo y dejarlo tan libre como ustedes quieran, también podrían ser cooptados y podrían, ¿no es cierto?, gente que no van a representar su cultura, sus etnias indígenas, que podrían no representarlos y llegando a la urna decir yo me autoidentifico indígena, de alguna manera, ¿no es cierto?, van a intervenir sus procesos y manipular sus elecciones. Entonces, no entiendo por qué defienden a ultranza esta autoidentificación, no respetando las propias cortapisas que de alguna manera la ley nacional e internacional le pone a la autoidentificación, precisamente por resguardo del respeto a sus culturas, a sus tradiciones y a lo que ustedes quieren, que es defender que la autonomía del mundo
indígena, ¿no es cierto?, de lo que son sus pueblos, y que esta autoidentificación a ultranza que ustedes plantean la pone absolutamente arriba. Eso, presidente, gracias. Gracias, gracias Luz. Senador Buenchumilla. Francisco. ¿Qué pasa con el senador Buenchumilla? Estaba con nosotros, presidente, hace un instante. Perfecto. ¿A quién era la pregunta particularmente, Luz, que usted señalaba? Luz. Senadora, cualquiera que me lo pudiera contestar. Señor presidente, una duda, no sé si a Catalina o a Wilfredo o a cualquiera aquí. Señor presidente, si me Wilfredo, permite, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la autodeterminación, estimada senadora, la establece el propio derecho internacional, al decir que cada pueblo se reconoce y ese reconocimiento es propio. Nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos, sabemos de nuestra historia, de nuestra ancestralidad. Por lo tanto, no resulta difícil el poder determinar cómo manifestamos esa autodeterminación. Yo le hago la cuenta, le revuelvo la pregunta más bien, ¿qué es lo que ha hecho el Estado respecto a eso? Que no ha sabido entender ese concepto que está establecido en el derecho internacional. ¿Y qué es lo que ha hecho? Precisamente a través de la ley indígena y la institucionalidad que hoy día todos conocemos que es la CONADI, que viene a regular la autodefinición. Efectivamente la regula la ley, pero la regula a conveniencia, porque no se expresa en la voluntad del indígena, el originario, que pueda decir por qué yo me reconozco en tal ascendencia o no. Nos pasa aquí al pueblo quechua, porque ha pasado que muchas comunidades indígenas, o con muchos territorios que han querido constituirse como comunidad indígena quechua, la CONADI les ha negado ese reconocimiento. ¿Y por qué razón? Porque la academia ha sido responsable de eso, señora senadora. Porque la academia es la que hoy día nos ha invisibilizado a algunos pueblos y es la que ha lucrado con el Estado a través de los distintos servicios públicos, en este caso la CONADI, porque la CONADI ha pagado, ha financiado a la academia distintos estudios antropológicos de toda orden para determinar quién es quién y quién no es quién. Entonces, ahí hay un tema, que si no nos dejan a nosotros los pueblos autodefinirnos en base al derecho que se está consagrado en los tratados internacionales, ¿cómo puede una institución, como el caso de la CONADI, venir a regularnos ese derecho? Entonces, ahí cabe entonces la respuesta de que tienen que dejarnos a nosotros los pueblos autorregularnos. Presidente. Con esto, quiero irme incluso... Un segundo, Wilfredo, presidente. Una interrupción, sí, Luz. Presidente, una interrupción. Yo en el tema de los pueblos lo entiendo. Si yo voy al día de la votación, estamos en este caso en particular, porque nosotros también escuchamos, por ejemplo, a el alcalde de Rapa Nui, y él nos planteó que el pueblo de Rapa Nui no está disponible para la autoidentificación el día del voto, que ellos tienen claro quién es el pueblo Rapa Nui y no quieren que el día del voto nadie por autoidentificación diga que es Rapa Nui. Ellos saben que son 3.300 y tanto y no hay más, que nadie puede identificarse y no quieren agradarse. Entonces, claro, usted me dice, como pueblo, ustedes sí, pero ¿cómo pueden permitir ustedes que no los manipulen el día de la votación por esta vía? Como pueblo yo lo comparto como ustedes. ¿Cómo por esta vía aseguramos que no los manipulen el día de la votación? Porque el día de la votación, si se decide ahí en la urna, ¿cómo ustedes permiten que Luz Ebensperger no decida ese día ahí? Yo me autoidentifico y quiero votar por el pueblo o en voto indígena. A eso voy yo, no la autoidentificación de los pueblos, porque eso ustedes lo manejan. Mi pregunta es directa
a la autoidentificación el día del voto en la urna? ¿Cómo ustedes resguardan su derecho a que hayan grupos que no se organicen y les manipulen sus elecciones si no está previamente eso determinado y resguardado por ustedes, los pueblos originarios? Esa es mi pregunta directa. Gracias, Wilfredo. Respecto a lo que usted plantea, senadora, el tema ahí es claro. Si nosotros no establecemos un proceso de consulta indígena en el cual cada pueblo determine cómo se va a regular esa instancia, difícilmente va a ocurrir lo contrario a lo que usted plantea. Porque si nosotros somos los llamados a autorregular nuestra forma de participación. Ahora, el senador anterior se refería al proceso de consulta indígena de la nueva institucionalidad indígena. ¿Cuántos años está durmiendo esa iniciativa en la misma comisión? Ahí se establecieron en el proceso de consulta de ese tiempo la forma de cada pueblo tenía que definir su forma de regulación y de representación. Si eso hubiese estado legislado, probablemente esa duda que tiene usted, senadora, hoy día no cabería. Ahora, respecto a lo que planteó también el senador Araya, de que no es procedente la consulta indígena, que ustedes como Congreso no tienen la facultad para hacer consulta indígena, eso me parece que no corresponde, porque ustedes ya tienen bastantes años, desde que se ratificó el convenio 169, para haber instalado un procedimiento al interior del Congreso que establezca precisamente este tema de las consultas indígenas. Porque va a seguir pasando, señor presidente, en los distintos otros temas. En el tema de los derechos de agua, ustedes están legislando sin generar consulta indígena sobre esos recursos naturales que afectan directamente a los pueblos indígenas. Se están discutiendo reformas al tema medioambiental. El gobierno está generando políticas que impactan en territorios indígenas, particularmente con los proyectos extractivos. Y no estamos siendo consultados. O sea, aquí hay una responsabilidad de Estado, Ejecutivo, Congreso de la República, Poder Judicial, de poder establecer los mecanismos para que realmente se aplique el convenio. El convenio 169 no puede ser letra muerta. No puede quedar, incluso el decreto 40, el decreto 66, ni siquiera lo considera el gobierno para poder implementar este proceso. Quiso hacer una consulta indígena para modificar la ley indígena, una consulta indígena express, donde sí existaban las condiciones. ¿Y qué dijimos los pueblos? No. Y hoy día que se puede hacer, ¿qué es lo que dicen ustedes? No se puede. Entonces, ahí hay un tema. Si nosotros no establecemos a través de procedimientos de consulta indígena cuáles van a ser los mecanismos para que no ocurra lo que plantea la senadora, esto va a quedar en el limbo. Y lo vuelvo a decir, la pelea va a ser después entre nosotros, los pueblos. Y eso es lo que quiere el Estado, que nosotros nos terminemos peleando, que por qué más los mapuches, que por qué menos los del norte. ¿Y esa va a ser una pelea eterna? Creo que no. Yo creo que es tiempo que ustedes también asuman esa responsabilidad, estimados senadores. Llevamos años esperando que se aplique en coherencia el convenio 169. Por lo tanto, está en la responsabilidad de ustedes. Eso no va, señor presidente. No sé si tengo la oportunidad de responder a Luz desde la visión del pueblo aymara. Sí, pero estimado, es que no estamos ya en la orden del día. Hay algunos parlamentarios que incluso tienen que desplazarse a otras comisiones. Tenemos también el tema de la discapacidad. Yo hay que ser riguroso en el proceso legislativo. Yo le voy a pedir al secretario que la comisión me mandate. Nosotros vamos a convocar hoy día en la tarde, mañana o pasado para poder despachar y proceder a la votación, porque ya estamos en los plazos correspondientes, escuchando a quienes nos han solicitado. Yo le pediría especialmente al subsecretario, que lo veo presente en toda la sesión, que nos ayude. Me ha llegado en circulación un texto en materia de los principios básicos de la participación en materia de discapacidad, y sobre esa base demos por terminada esta sesión, teniendo en consideración que estamos en la orden del día y también han comprometido varios senadores, tienen que presidir otras comisiones. Yo le pediría ahí a Sebastián que nos hiciera una pequeña referencia y para eso ir terminando esta sesión con la propuesta que le encargamos el día de ayer. Presidente, muy buenos días. Saludar
a todos también las comunidades y dirigentes y representantes de las comunidades que hoy día nos han participado y naturalmente a todos los senadores presentes. Tal cual como fue mandatado el día de ayer y recogiendo también las sugerencias que planteó el senador Insulza, senador Allende, senador Galilea, trabajamos en una nueva propuesta en la cual pudiéramos establecer porcentajes de inclusión en las listas de personas con discapacidad, donde para todo lo que tiene que ver con partido político o pactos electorales de partidos políticos establecimos dos grupos. Uno, en casos que esas listas o esos pactos vayan desde 1 hasta 15 distritos, en cuyo caso se mantuvo la propuesta de un 1% para ellos y se aumentó el porcentaje a un 3% para aquellas listas o pactos que involucren a más desde 16 distritos hasta los 28. Adicionalmente, considerando además la disposición transitoria 29ª de la Constitución, donde se establece que 2 o más candidatos independientes podrán constituir una lista electoral y que esta lista regirá exclusivamente en el distrito electoral, se propone que en el caso de las listas de independientes, que en este caso naturalmente, tal cual como lo dispone la disposición transitoria, se ajusta a un distrito exclusivamente, se pudiera presentar en aquellos distritos que son de 8 constituyentes, es decir, aquel distrito que tiene la mayor cantidad, al menos que un candidato estuviera en condición de discapacidad y de esa forma también asegurar algún tipo de participación para las listas de independientes. Ese sería. Y, presidente, lo último es que también recogiendo la sugerencia que se planteó el día de ayer, es que se establece que el no cumplimiento de estos porcentajes mínimos de las candidaturas puede generar el rechazo de todas las candidaturas declaradas a la Convención Constitucional y se establece un plazo de 4 días para que efectivamente pueda haber un espacio de corrección en caso que efectivamente no se cumplieran con los porcentajes mínimos establecidos. También recogiendo las sugerencias que se plantearon en la discusión de ayer. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Yo creo que ahí hemos avanzado bastante. Senador Allende, particularmente usted había hecho la referencia a la última en relación a la corrección, el plazo de corrección, rechazar la candidatura, pero con un plazo de apelación y corrección. Y creo que también avanzamos en asegurar presencia, o lo que hablábamos de que en todos los lugares exista en las papeletas de alguna de las listas, independientes, pactos o otras expresiones, la representación. Lo que debiéramos votar es directamente en la próxima sesión. Yo les pediría, estamos pasados ya más de 25 minutos de la orden del día, y quiero ser también responsable con algunos senadores que tienen que integrar otras comisiones. Mandatar para convocar a la tarde, mañana o el viernes, dentro del viernes, a la sesión en que procederemos a votar ambos aspectos de esta legislación. Presidente. Luz, por favor. Sí, solo le pediría, yo mañana de 5 a 6:30 tengo mixta fármacos 2, es la única horario que tengo complicado. Le pediremos a Ignacio que converse con cada uno de ustedes, y Ignacio también poder consignar al menos desde ya el rechazo o la imposibilidad de esa hora, pero podremos hacerlo y confiemos en nuestra secretaría para cuadrar eso. Estimados colegas, presidente. Pancho, perdón. Presidente, yo creo que deberíamos resolver una cierta cuestión de procedimiento, porque aquí hemos estado trabajando dos proyectos paralelamente, el de la discapacidad, ¿no es cierto?, y el de los escaños reservados a los pueblos indígenas. Creo que con la explicación que ha dado el señor subsecretario, deberíamos en la próxima sesión tal vez separar el tema de la discapacidad con los pueblos originarios para poder tratar adecuadamente y en detalle el tema de la discapacidad.
me parece a mí que contiene unos 3 escenarios que aquí se han planteado y que deberíamos examinarlo en su mérito cada uno separadamente y despachar eso. Después, en el tema de los escaños reservados, lo que nosotros tenemos hoy día es un conjunto de indicaciones presentadas por distintos senadores y senadoras, que en el comparado son no sé cuántas indicaciones, eran unas 10 indicaciones separadamente. Entonces creo que hay que hacer un ordenamiento más allá del comparado, porque si empezamos a votar indicaciones, las podemos aprobar o rechazar, y al seguir votando las otras indicaciones podemos caer en contradicción. Entonces tenemos que tener un paralelo y descartar sobre qué indicaciones concretamente vamos a votar para los efectos de poder recoger la discusión que aquí hemos tenido y los antecedentes que obran en la comisión y, bueno, la distinta visión que cada uno de nosotros tiene sobre el tema. Entonces, tal vez con la Secretaría, señor presidente, pudiéramos adelantar eso de tal manera de poder tener un ordenamiento claro antes de empezar concretamente a votar respecto de las numerosas indicaciones que hay. Me estoy refiriendo a los escaños reservados. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Ignacio, ¿estamos en condiciones de poder trabajar esa propuesta y poder también desde el punto de vista normativo separar la propuesta de discapacidad respecto de pueblos originarios? Señor presidente, si me permite, la propuesta sobre personas que padecen problemas de capacidad forma parte del proyecto de reforma constitucional que fue recibido por esta comisión en el segundo trámite constitucional. En consecuencia, no podríamos separarlos, transformarlo en un proyecto distinto, a menos que se presentara un proyecto distinto en ese sentido. La comisión tiene que pronunciarse respecto de esta disposición transitoria, respecto de la cual se han formulado 2 indicaciones que, como mencioné en otra oportunidad, son las indicaciones números 10 y 11. Una de ellas para suprimir la disposición y la otra para sustituirla. Sin perjuicio de eso, señor presidente, si hubieran nuevas indicaciones presentadas al proyecto, lo que correspondería, como sus señorías saben, es abrir un plazo especial de indicaciones, que tendría que ser muy breve, desde luego, para poder recibir formalmente esas proposiciones y poder discutirlas entonces. Ahora, respecto de la petición de don Francisco, del senador señor Huenchumilla, lo que esta Secretaría puede hacer es reordenar el comparado de tal manera que pudiéramos tener en una sola mirada todo aquello que se refiere a escaños reservados para pueblos originarios, de tal manera de poder facilitar la lectura y análisis, ¿no?, de esas normas que allí se proponen. Presidente. Perfecto. Sí, presidente. Francisco. No, solamente una precisión al señor secretario. Efectivamente, ambos temas, la discapacidad y escaños reservados, vienen en el mismo texto de la reforma constitucional. Yo me refería a una cuestión de procedimiento, de que tengamos una sesión para resolver el tema de la discapacidad y después tengamos otras sesiones para resolver el tema de los escaños reservados, porque si no después los tiempos se nos van ocupando. Claro que sí, presidente. Perfecto, trabajemos en ese orden, de acuerdo a lo que se ha solicitado, y autoricen a la presidencia para la convocatoria en el más breve plazo con las indicaciones de jornada que ustedes tienen. Yo quiero agradecer a cada uno de los representantes que hoy día han estado presentes de los distintos pueblos originarios, a sus representantes, agradecerle a cada uno, perdone que no los nombre porque no los tengo a todos con nombre identificado, pero gracias por su presentación, gracias por su exposición, y nosotros vamos a seguir adelante con este proyecto que creo que es tremendamente relevante con los argumentos que ustedes han señalado. Compartimos algunos, compartimos la mayoría, para asegurar una convención constitucional paritaria con pueblos originarios, con la pluralidad de nuestro país. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, presidente.